Technology México presenta. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación que Technology México nos hace para compartir un poco de conocimientos, compartir un poco de siempre estamos aprendiendo algo nuevo que nos va a ayudar a hacer mejor nuestra estrategia. Qué mejor terminar un viernes de seguramente larga jornada laboral aprendiendo algo nuevo. Yo soy Adriana Maya, yo soy una colombiana viviendo en México, soy psicóloga de formación, tengo una maestría en dirección de recursos humanos y ya bastantes años, más de 10 años trabajando en reclutamiento y selección. Me gusta mucho hacer reclutamiento, creo que parte bien importante de la labor del reclutamiento es que te guste reclutar, que lo disfrutes, porque asimismo estás siempre buscando nuevas estrategias y nuevas herramientas. Entonces, hoy vamos a compartir un poquito de cuáles son, cómo ha evolucionado, porque realmente lo que ha hecho el reclutamiento es adaptarse a los cambios que el mundo nos va dando y cómo podemos utilizar esos cambios para mejorar nuestra estrategia. Por eso el objetivo que hemos planteado para este webinar, pues es, vamos a compartir las mejores prácticas que podemos hacer de reclutamiento digital y que ustedes como asistentes pues puedan mejorar sus estrategias de búsqueda y de selección de los candidatos en cada una de sus empresas y en su desempeño diario. Como nos decía Patricia, vamos a hacer las preguntas hasta el final. Vamos a tomarnos unos minutos para responder, si puedo, esas dudas, espero que sí. Y bueno, que disfrutemos estos 45, 40 minutos que vamos a estar compartiendo información. Entonces vamos a empezar entendiendo qué es reclutamiento digital. Pero antes de entender qué es reclutamiento digital, quisiera irme un poco más atrás y que entendamos o recordemos más bien, porque para todos sería un recordar, que el reclutamiento es atraer la gente, es traerla a mi empresa. ¿Cómo les llamo la atención? ¿Cómo me vuelvo yo un foco para que los candidatos o la gente quiera trabajar aquí? Y la selección hace parte de estas herramientas que utilizo para identificar al mejor candidato, porque en el reclutamiento me puede llegar muchísima gente, pero con el proceso de selección es con el que yo escojo realmente al mejor candidato. Hay empresas que se dedican solamente a hacer reclutamiento, hoy por hoy hay muchas plataformas, lo vamos a ver. Hay empresas que se dedican a hacer reclutamiento y selección. Y bueno, los que en el caso mío siempre he trabajado interna para una empresa, entonces, pues los que trabajamos de manera interna. Pero entonces, ¿qué es el reclutamiento digital? Si reclutamiento en general es traer a las mejores personas a las empresas, entonces el reclutamiento digital, pues no es más que utilizar plataformas digitales a lo largo de todo el proceso. Desde cómo traigo las personas hasta cómo las selecciono y cómo las contrato. Uh-huh. Todo esto, bueno, así como el reclutamiento también ha tenido sus evoluciones y podemos hablar del reclutamiento punto uno por allá o 1.0 que hablábamos más o menos hacia inicios del siglo, el 2.0, el 3.0, hemos hablado del reclutamiento 4.0, que es el mismo reclutamiento digital, pero hoy en día pues también se le está dando un nombre que es inbound recruiting, como lo queramos llamar, dependiendo lo bilingües que queramos vernos, solamente es utilizar herramientas tecnológicas. El COVID llegó y nos cambió. El COVID llegó y nos cambió muchas cosas de nuestra vida personal y de la vida laboral. Y entre eso fue darnos un empujón hacia el desarrollo y el mundo digital que de repente muchas empresas nos estábamos limitando y el COVID llegó y nos mostró que todo lo podemos mover de manera digital.
Entonces, el reclutamiento no es una excepción para esto. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de reclutar de manera digital? Las evoluciones y los cambios son para mejorar. Entonces, ¿qué nos ha ayudado a mejorar a hacer un reclutamiento por medio de herramientas digitales? Primero, nos ha ayudado a ser más rápidos, porque ya no basta solamente con publicar la oferta y esperar a que lleguen candidatos o lleguen personas que quieran postularse, sino que ahora yo puedo buscar los candidatos, invitar gente que no está buscando trabajo. El reclutamiento pasivo empieza a tomar muchísima fuerza a partir de que empieza el reclutamiento digital. Y incluso puedo valerme de herramientas para hacer entrevistas cortas, para conocer al candidato, para poder explorar un poco más a partir de estas herramientas. Y un segundo beneficio que nos trae es que nos mejora el employee branding. El employee branding hoy en día es el sello y la diferencia que cada empresa le pone no solamente a recursos humanos, no solamente a reclutamiento, sino al empoderamiento que sus empleados empiezan a tener con la empresa y a esa diferencia que hace con la competencia. Entonces, ahora ya no es solamente una tarea de branding o de marketing en las empresas, mantener o respetar o implementar o potencializar, como queramos verlo, la marca empleadora, el employing, el branding de la empresa, sino que ahora también nosotros hace parte de nuestra función como reclutadores. ¿Y por qué? Porque también la gente ha cambiado. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no solamente somos nosotros, las empresas, los que buscamos gente para que trabajen con nosotros, sino que los candidatos, la gente hoy en día también está seleccionando las empresas de las que quiere hacer parte. Hoy en día los candidatos también deciden con quién quieren trabajar. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? Pues pueden haber 10,000 empresas que hacen lo mismo, pero lo que hace la diferencia para que el candidato también nos escoja y brillemos entre todas las demás es esa buena imagen que estamos manejando en Internet. Puede ser que a nosotros a nivel personal las redes sociales no nos gusten, puede ser que yo no tengo a nivel personal ninguna red social, pero hoy en día para que nuestro reclutamiento digital sea de verdad efectivo, tenemos que ser muy cuidadosos en el contenido que publicamos y la periodicidad con la que lo hacemos. No basta con publicar solamente la vacante, sino mover esa red social, que es lo que yo quiero que la gente allá afuera sepa de mi empresa. Entonces, entendiendo este tema de qué es el reclutamiento digital y cuáles son esos dos grandes beneficios, yo hablo de dos grandes beneficios porque de repente en algunos conversatorios con colegas se ha hablado de que también tiene unos beneficios económicos y que nos reduce costos. Puede ser, pero en un inicio implementar reclutamiento digital en una empresa no es una reducción de costos, incluso en algunas ocasiones puede ser una implementación de costos, porque las tecnologías, la implementación no es barata, implica toda una gestión de cambio en las personas que las van a operar y que las van a utilizar. Por eso yo en esta presentación no lo puse como un beneficio o una ventaja, porque no es una ventaja inmediata. La vamos a ver más adelante. Vamos a ver que como es más rápido contratar la gente, pues entonces igual vamos a empezar a reducir costos. A lo mejor ya no necesito muchísima gente que esté haciendo el reclutamiento, las evaluaciones, porque una máquina puede reemplazar bastante de esa tarea, pero implementarla sí me puede generar un costo. ¿Qué vamos a compartir en estos minutos entonces? Lo que vamos a compartir son, todo proceso de selección tiene unos pasos genéricos. Siempre todos los que hacemos un proceso de selección, de reclutamiento y selección, sabemos que hay unos pasos que no nos podemos pasar. Los podemos adornar y les ponemos algo más bonito y nos inventamos un formato, pero son 5 pasos que todo proceso debe tener. Entonces, a partir de estos 5 pasos, vamos a ir detallando cada uno de ellos para saber cómo es que interactúa el reclutamiento digital con cada uno de estos pasos.
Entonces, bueno, pues esos 5 pasos son, uno es entender la solicitud que me están haciendo. El segundo es definir cuál va a ser mi estrategia, tanto de reclutamiento como de selección. Después buscar a ese mejor candidato. ¿Cómo voy a validar que esos candidatos sí cumplen esa solicitud que me pidieron? Y finalmente, una entrega de informe también un poco ágil, ¿no? Entonces, este primer punto que llamamos entender la solicitud. Entender la solicitud implica muchas cosas, pero hoy vamos a basarnos en estos 5 puntos y por qué es importante ahora en el reclutamiento digital tener en cuenta estos 5 puntos. El primero es entender perfectamente cuál es el sector de mi empresa cliente. Yo llamo empresa cliente, puede ser que yo me dedico a reclutamiento como headhunter, puede ser que tengo un outsourcing, puede ser que soy el reclutador interno de la empresa, mi cliente interno siempre será quien necesita la vacante. Entonces tengo que entender muy bien el sector de la empresa. ¿Por qué? Porque al igual que en marketing, cuando yo entiendo la necesidad, también sé cuál es mi público objetivo, hacia dónde me voy a mover. Entonces, si mi cliente está buscando vendedores de piso, entonces ya sé más o menos hacia dónde tengo que mover mis publicaciones. Pero si mi cliente es muy especializado en tecnologías, vamos a hablar, por ejemplo, de ciberseguridad, que es muy especializado, entonces también tengo que empezar a buscar cuáles pueden ser esas herramientas de reclutamiento que son las que más me van a brindar valor agregado. Entonces, entender muy bien el negocio del cliente al que le estoy haciendo la búsqueda. Luego el nivel profesional del candidato o de la posición que me están pidiendo. Este también es clave y es importante porque no es lo mismo, ni utilizo las mismas palabras, ni utilizo las mismas claves para buscar un profesional junior que para buscar un senior. La manera en la que lo abordo, la manera en la que llego, la manera en la que le hago la oferta, si es que estoy haciendo reclutamiento activo, es bien diferente. Entonces, por eso es bien importante entender cuál es el nivel de profesional que está esperando mi cliente. El tercero es entender la urgencia. ¿Por qué entender la urgencia es importante en reclutamiento digital? Porque esta urgencia, dependiendo el cliente, puede ser bien diferente. Puede ser que el cliente nos dice, necesito reemplazar a alguien porque me está generando conflicto de intereses. Puede ser que que el cliente me dice, es un consultor por el que voy a cobrar por horas, entonces entre más me tarde, pues menos rápido empiezo a cobrar. Puede ser que me dice, el anterior me dejó el trabajo tirado. Entonces, entender esa urgencia también me va a permitir generar una estrategia de hacia dónde me tengo que mover. La compensación. Hoy en día es bien importante entender la compensación porque hay empresas que para la oferta que tenían para las personas con un poco más de edad, esas prioridades eran diferentes a las prioridades que tuvimos los millennials y a las prioridades que están teniendo los centennials hoy en día. Entonces, sí es bien importante saber qué les estoy ofreciendo y dependiendo la oferta, también voy a ver en dónde voy a buscar. Y finalmente, algo que nos trajo el COVID y que muchas empresas se rezagaban y no querían, que fue el teletrabajo. Esta vacante es de teletrabajo, esta vacante requiere que la persona esté en un puesto de trabajo, porque eso también va a depender muchísimo qué tipo de candidatos y a dónde me voy a ir a buscarlos. Entonces, entender muy bien la solicitud con estos 5 puntos es clave para nuestro segundo paso. Y el segundo paso en este proceso, pues, es definir mi estrategia de reclutamiento y selección. Entonces, inicialmente, como el conversatorio de hoy es sobre reclutamiento, entonces aquí me voy a centrar en hablar de mis estrategias de reclutamiento. Definir esa estrategia de reclutamiento implica en dónde voy a buscar a la gente y cómo los voy a abordar. Entonces, lo primero es definir esas fuentes de atracción digitales. ¿Cuáles son las fuentes de atracción digitales? Bolsas de empleo que conozcamos, todas las bolsas de empleo que conozcamos, las de paga y las gratuitas, todas esas son digitales. Y las redes sociales.
Las dos son herramientas digitales de reclutamiento de reclutamiento en este caso. Entonces voy a definir, hay posiciones para las cuales las redes sociales me sirven, pero todas, de repente no. A lo mejor no todas las redes sociales me son útiles para las mismas posiciones y no todas las fuentes o las páginas de publicación tampoco todas son eficientes para las mismas posiciones. Vamos a verlo más a detalle. Resulta que si yo estoy buscando gente recién graduada, gente muy junior, gente que pase a estas posiciones que a veces en algunas corporaciones llamamos trainees, pues meterme a lo mejor a una página de empleo como OCC o Indeed o incluso LinkedIn no va a ser la más efectiva porque estas personas todavía no tienen esa cultura o ese hábito de estar buscando trabajo. Hay algo muy curioso, siempre lo he comentado yo cuando voy a los grupos de trabajo de las universidades, y es que en las universidades no les enseñan a los chicos a hacer un currículum ni a buscar trabajo. Entonces, ¿en dónde los tengo que buscar? Pues hay otras fuentes, ¿no? Podemos hablar de las bolsas de trabajo de las universidades, tener este contacto con la bolsa de la universidad. Hoy en día, aquí en México, por ejemplo, la UNAM o el IPN tienen unas plataformas de búsqueda de empleo y ellos mismos se lo sugieren a sus estudiantes y a sus egresados, que nos son muy útiles. A lo mejor Facebook también puede ser útil para ese tipo de posiciones. Pero si a lo mejor mi posición es mucho más operativa, a lo mejor mi posición ni siquiera llega a un estudiante universitario, entonces me están pidiendo operadores de máquina. Entonces, en esos operadores de máquina también tengo que buscar cuál es la mejor. Recordemos, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular y menos a un smartphone con acceso a internet. Entonces tampoco podemos pensar que todas las personas van a estar pendientes de sus redes sociales, de las redes sociales un poco más, pero no van a estar pendientes de las páginas de empleo. Entonces tenemos las opciones que nos da el gobierno, en donde la gente va y se registra en sus delegaciones. Esta información es subida al sistema y entonces el Sistema Nacional de Empleo también nos permite a nosotros como reclutadores poder entrar ahí a buscar cargos mucho más operativos. ¿Son herramientas digitales? Claro que lo son. Solamente, como les decía hace unos minutos, es importante entender la necesidad, entender muy bien lo que mi cliente me está pidiendo para yo poder saber hacia dónde me muevo. Ya si me voy a mover hacia posiciones un poco más comunes o más populares, pues páginas de internet como Con tu Trabajo, OCC, Indeed, pues pueden ser una buena opción para yo publicar y buscar mis vacantes. ¿Qué es aquí lo importante? Hoy en día, en el reclutamiento 2.0, estas bolsas de empleo fueron muy importantes porque eran novedosas y porque todo el mundo quería estar ahí. Hoy en día no, y sobre todo con la protección de datos, la gente no quiere ingresar sus currículums y no todo el mundo los tiene activos o no todo el mundo los tiene actualizados. Entonces, estas bolsas de empleo como CompuTrabajo, OCC o Indeed, para nosotros los reclutadores son nos sirven muchísimo para hacer búsquedas activas. Es bien importante que cuando nosotros vayamos a escoger cuál de estas bolsas de empleo vamos nosotros a utilizar y que son de paga, verifiquemos que la base de datos que tiene nos sirve. Una de las que más base de datos tiene general aquí en México es OCC, es de las más populares. Pero, por ejemplo, yo que me dedico al reclutamiento de tecnología en TI, hay bases de datos que son mucho más especializadas para esa labor, es decir, su empresa, el core de su empresa, se ha dedicado a agregar personal de tecnología, que es el que nos sirve a nosotros, los que reclutamos específicamente en ese sector. Indeed es un poco más popular, un poco más para buscar a lo mejor vendedores de piso, vendedores de
otro tipo de posiciones o posiciones de conductores y demás. Redes sociales. Redes sociales es otro tema que es bien importante que hablemos. En redes sociales, la red que se creó, y este es el reclutamiento 3.0, que fue todo el social recruiting, del que hablábamos hace unos 10 o 12 años, pues la red social que se creó específicamente para eso fue LinkedIn o LinkedIn. Se creó específicamente para hacer redes profesionales, para que tú pudieras poner ahí tu currículum. De hecho, no se creó con este objetivo de reclutamiento, se creó más como una red social para profesionales, para que pudieras hacer enlaces y asociaciones de profesionales a nivel mundial. Después empezó a tomar mucha fuerza para el reclutamiento hasta hoy en día que tienen un servicio de recruiting. Pero entonces LinkedIn es una red social que nos permite tener acceso a una base de datos con demasiada información, con muchísima gente, y esta información está a nivel global. Si yo quiero reclutar gente de Finlandia por medio de LinkedIn, puedo entrar. Y hoy en día, si tengo mi página de empresa, que esto es bien importante, puedo tener acceso a una publicación gratuita al mes, bueno, una publicación gratuita al tiempo. No puedo tener más de una, pero puedo tener una. Entonces, ¿qué es importante aquí? Entender qué estoy buscando. A lo mejor, como les decía hace ratito, si estoy buscando esos estudiantes recién egresados, LinkedIn no va a ser mi mejor opción. A lo mejor Facebook sí. La verdad, yo no me he relacionado muchísimo con Instagram para hacer reclutamiento, pero por lo menos para manejo de marca, si mi empresa tiene que ver con jóvenes, es una muy buena opción. ¿Qué es importante cuando yo voy a usar las redes sociales para reclutar? ¿Qué es lo recomendable, lo que nos dicen los expertos? Primero, tenemos que crear una página de empresa. No, por varias razones. La primera, porque tanto en Facebook como en LinkedIn, tener una página de empresa me va a permitir postear empleos. Y Facebook tiene un anexo de empleos en donde pueden salir mis empleos posteados. Y la gente se postula ahí y ya. Tiene mucho más impacto si yo publico la vacante y la comparto desde la página de empleo que desde las páginas personales. Las personas usualmente vamos y venimos en las empresas. Hoy, yo, por ejemplo, he trabajado en 5 multinacionales diferentes y aunque todas han sido de tecnología, pues no recluto para las mismas siempre. Entonces va y viene. Cuando yo publico una vacante, no, pues, a lo mejor en un año fue para una empresa y ahora es para otra. Pero la posición, la marca de la empresa en la página de la empresa, esa se mantiene, esa sigue ahí. Entonces, si soy dueño de empresa, pues es importante que maneje mi marca empleadora desde una página de empresa. Y cuando soy reclutador de la empresa, es importante que podamos tener acceso a esas páginas empresariales. Tener mucho cuidado en cómo lo posteo. Hay una colega que publica vacantes en LinkedIn por medio de memes. Son vacantes de tecnología y ella encontró que la mejor manera de llamar la atención de su público objetivo pues son los memes. Entonces ella misma genera los memes y invita a la gente todos los días a que se postulen y además publica memes de acuerdo al meme que está en tendencia en las redes sociales, que esto también es importante. Con las redes sociales podemos utilizar los hashtags y el hashtag es una manera de ser más global en mi publicación. ¿Qué tanto puedo abarcar? ¿A qué tantas personas pienso llegar? Pero para entender o saber cuáles son los hashtags que están en tendencia, pues tengo que estar moviendo. Y la otra manera de reclutar en redes sociales, bien importante, es grupos. Tanto en LinkedIn como en Facebook se crean grupos. Grupos de, voy a hablar desde la experiencia que tengo yo, desarrolladores de software en Ciudad de México. Por ejemplo, hace poco estaba buscando yo unos desarrolladores de de tecnologías 5G para Finlandia. Entonces empecé a entrar y hay montones de grupos. Importante ver
cuántas personas o cuántos seguidores tiene ese grupo y hacerte seguidor o pedir que te incluyan en el grupo. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a publicas la vacante desde la página de tu empresa y después la compartes en estos grupos. La compartes, pones tus datos para que te envíen los currículums y ya le estás llegando a la población objetivo que querías. Y lo otro bien importante, hace un par de años también decíamos que la red que más se tenía que mover al día es Twitter, porque Twitter nos permite hacer publicaciones muy cortitas, muy concisas, pero lo que nos dice es haz más de 2 o 3 al día para que tenga un impacto. En Facebook y en LinkedIn no funciona tan haz 2 o 3 al día, pero sí estarla moviendo por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Si publiqué mi vacante en uno de los grupos de interés hoy, viernes, el lunes en la tarde o el martes tengo que volver a republicarla en el mismo grupo, no importa que ya la haya puesto ahí, porque lo que quiero es que se mueva, que esté visual, que la gente la pueda ver y que la pueda compartir. Entonces, las redes sociales sí son un trabajo que requiere que estemos allí constantes, pero sobre todo que manejemos una muy buena marca, que la gente nos conozca. Después tenemos que definir cómo voy a contactar al candidato. Esto también ha cambiado con el reclutamiento digital o con el mundo digital, porque antes usualmente solamente lo hacíamos por teléfono, contactábamos al candidato a su teléfono y era el teléfono de la casa, a ver si lo encontrábamos. Hoy en día podemos contactarle un teléfono celular que es mucho más directo, pero también podemos mandarle un correo de email o podemos mandarle un correo más instantáneo con la plataforma que ustedes decidan. Una estrategia que yo he encontrado en los últimos tiempos, sobre todo cuando mis candidatos son de un perfil alto y de tecnologías muy especializadas, yo les mando un mensaje instantáneo muy corto en donde utilizo palabras muy claves. También hay estrategias, ese no sería sería un tema de otro conversatorio completamente, pero ¿qué es lo que debe llevar un mensaje corto y conciso de reclutamiento? Me tengo que presentar, de qué empresa vengo. Hoy en día es bien importante que le digas a la persona de dónde sacaste sus datos personales, para qué lo estás buscando y por qué te llamó la atención. Y entonces, cuando conseguimos que la persona nos haya puesto atención por medio del mensaje, hay muchos mensajes que nos van a omitir, que nos van a ignorar, que no nos van a contestar. Pero cuando la persona le parece atractivo, entonces me va a contestar y me va a decir, sí me interesa saber. Y en ese momento ya utilizo otra herramienta. Te mando un correo, te hago una llamada, que para mí es la más acertada, y le cuentas un poco más de la vacante. Pero esa manera, estas otras herramientas, sobre todo los mensajes directos, era algo que no teníamos antes del reclutamiento digital. Y esos mensajes directos los podemos usar en Facebook, los podemos usar en LinkedIn y no necesariamente pagando la cuenta de LinkedIn. Incluso si encontramos un mensaje muy conciso con las palabras adecuadas, las invitaciones las podemos mandar con ese mensaje y podemos agrandar nuestra red un montón. Entonces, sí es importante, o sea, sí es una herramienta súper útil porque hoy en día nos ayuda muchísimo a que antes de hacer la llamada, antes de saber si nos van a contestar o no, si nos van a poner o no atención, mandamos este mensaje instantáneo, entonces la persona en el momento en el que está disponible lo va a leer y nos va a contestar. Y quienes nos van a contestar pues son los que realmente están interesados en la posición, porque también cuánto tiempo durábamos. Yo puedo tener un mensaje estandarizado y ya hice mi reclutamiento, ya bajé los candidatos que me interesan, lo mando de manera masiva y ya después veo quiénes me contestan realmente. Hay que recordar, y esto también se está promoviendo muchísimo, sobre todo ahora, es que aunque tengamos estas herramientas que nos hacen más rápido el trabajo, es bien importante recordar que hay que humanizar todo el tiempo la parte digital. ¿Y a qué se refiere esto con humanizarlo? Puede ser que yo tenga un mensaje general y lo mando, pero nada mejor o nada
más bonito para llamar la atención que lo personalicen, que le digan, hola Blanca, ¿cómo estás? Hola María, hola Roberto, porque sé que me están hablando a mí y no es una generalidad. Y esto aplica para los mensajes de atracción del talento como para los mensajes de agradecimiento a los que no quedaron en el proceso. Agradecer, así sea un correo, un mensaje de WhatsApp, una llamada corta, pero contarle a la gente si quedó o no quedó. Hace unos años, yo recuerdo que algunos maestros me decían que no era recomendable retroalimentar al candidato. Oye, no pasaste por. Hoy en día se sugiere que sí, hacer parte de humanizar el proceso es tan personal que le puedes decir al candidato, ¿sabes qué? La prueba técnica, otro candidato nos dio un resultado más alto que el tuyo. Algo muy general, no voy a leerle su psicométrico, ¿no? No voy a decirle por psicometría te descarté porque eso ya es algo demasiado general, pero sí puedo decirle puntos específicos. Tu prueba de ortografía salió con más errores de lo que esperábamos y entonces esa fue la razón. Porque esa retroalimentación también le agradecen mucho. Ellos empiezan también a mejorar. Recuerden que todos los humanos generamos cambios en nuestra personalidad y en nuestros hábitos cuando alguien más nos ayuda a verlos. Porque nosotros no somos expertos en ver nuestros propios puntos de mejora. Cuando alguien más nos ayuda a verlos, ahí empezamos a generar el cambio. Y entonces, ¿por qué no convertirnos nosotros desde reclutamiento en ese agente de cambio que también empieza a generar muchísimo apoyo a la marca empleadora y empieza a hacer más engagement con nuestros candidatos? El tercer punto en los procesos de reclutamiento y selección, pues es la búsqueda del candidato. El reclutamiento me ayuda a traer montones, como si yo agarrara un puño de arena y entonces tengo aquí un montón de arena. No sé si toda esta arena me va a servir, necesito unos granos bien puntuales. Entonces es como si soltara esa arena, me sacudo la mano y empiezo a rebuscar entre los pocos granos de arena que me quedaron entre los dedos, cuál es el mejor. Entonces también, entendiendo la posición, empiezo a saber cómo voy a seleccionar ese candidato. Hay posiciones en donde publicar la vacante no me funciona, porque o no me van a llegar candidatos o los que me van a llegar no tienen la especialidad que necesito. Pero hay vacantes que sí, hay vacantes que si yo publico, al día siguiente tengo muchísimo de dónde escoger. Entonces, cuando entiendo esa necesidad o esa posición, ya sé si publico o me tengo que ir a la búsqueda activa. Y en la búsqueda activa, a nivel digital, tengo que ser mucho más creativo. Creativo en cómo voy a publicar, en dónde voy a publicar, cómo voy a contactar al candidato. O también se ha puesto muy de moda el plan de referidos, los referenciados. Y ojo que los referenciados son un punto bien importante para medir el engagement que tiene la gente de la empresa con la empresa. Porque yo no voy a querer traer a trabajar a alguien que es conocido, que es allegado, que a lo mejor yo quiero mucho, a una empresa que no me brinda las mejores condiciones. Pero si yo estoy contento en mi empresa, yo quiero que la gente que yo quiero también esté bien. Entonces, el plan de referidos a veces es muy funcional, dependiendo las posiciones, dependiendo la especialidad y dependiendo el engagement que tiene la gente de mi empresa. Entonces, son puntos que sí tenemos que tener muy en cuenta a la hora de decidir cómo voy a buscar a ese candidato ideal. Porque recuerden, yo luego en mis cursos de reclutamiento siempre les digo, hay dos tipos de reclutadores. Tenemos reclutadores que yo llamo topos. ¿Qué hace un topo? Tapa huecos. Aquí se abre un hueco y él trae una madera, tierra, arena, lo que sea, y lo tapa. Cumplió su trabajo. Si quedó bien o mal, si quedó con filtraciones, al topo no le interesa, él tapó el hueco. Pero también hay reclutadores que son arquitectos. Y entonces el arquitecto también se vuelve un poco pescador, también se vuelve un poco cazador, ¿no? Porque yo lo que necesito es encajar una ficha como de rompecabezas que se ajuste perfectamente
a la necesidad que me está moviendo o que me está pidiendo ese cliente. Y para encontrarlo, pues tengo que revisar entre muchos, porque no cualquiera me sirve. Entonces tengo que, si soy un pescador, irme a conseguir el mejor pez. Si soy un cazador, salir a buscar ese animal que se adapta, pero es salir, es ir a buscarlo, no sentarme a esperar a que me llegue. Y entonces en ese ir a buscarlo, pues tengo que buscar cuál es mi estrategia para esa posición. No podemos decir que tenemos una sola estrategia de reclutamiento para todas las posiciones de la empresa. Y menos, yo como reclutador tengo una sola estrategia para cualquier empresa en la que trabajo. Siempre vamos a empezar por entender la necesidad del cliente y ahí armar mi estrategia. Muy bien. Luego vamos entonces, ya sabemos que estamos utilizando estas herramientas para reclutar a los mejores candidatos. Entonces, ahora ya lo que esperaríamos es que cada uno de nosotros piense cómo estoy moviendo mi red social, qué tipo de publicaciones estoy haciendo, las palabras que estoy utilizando son para el tipo de gente a la que le quiero llegar, las herramientas que estoy utilizando son para las personas a las que les quiero llegar, o me tengo que regresar y entonces no he hecho ni siquiera el análisis completo de qué necesita mi cliente para generar una estrategia de éxito. Luego viene también un poquito de cómo valido ese candidato. Ya tengo este montón, como les decía, el puñado de arena, y entonces tengo que ver si se ajusta o no se ajusta. Y entonces en ese ajuste, pues puedo utilizar también herramientas digitales. Aquí es en donde les digo que no estoy yo de acuerdo en decir que economiza costos, sino que más bien implementar esto puede generar gastos. Lo primero, y esto no lo trajo el COVID y se quedó, es las teleconferencias o las entrevistas virtuales. Entonces ahora puedo decirle al candidato, quiero que te conectes. Y entonces es bien interesante que me he encontrado yo en esta experiencia, que ya no ves en todos los casos a un candidato súper elaborado. ¿A qué me refiero con súper elaborado? Hace unos años, cuando a ti te citaban una entrevista, o nosotros como reclutadores citábamos a alguien a una entrevista, pues las personas se ponían sus mejores galas, ¿no? Llegaban muy bien peinados, muy bien perfumados, con su mejor vestido. Incluso hasta las entrevistas se volvieron cliché, entonces ya sabían qué les iban a preguntar y cómo le iban a contestar y qué tono de voz usar. Cuando haces estas entrevistas, como estás en tu propia casa, entonces estás más abierto, entonces estás más natural. Entonces de repente, sí, te arreglas, te peinas, en el caso de las mujeres nos ponemos un poco de maquillaje, pero en cuántas ocasiones hemos podido ver que la persona vive en un espacio muy chiquitito. Y entonces vemos ahí cómo todo el mundo empieza a pasar, qué tan implicado está con su familia, qué tan con sus mascotas, cómo es su casa, cómo son esas condiciones de vivienda que tiene. Eso no lo podíamos ver antes en las entrevistas presenciales y muchas de estas herramientas de entrevistas digitales no lo están permitiendo. También, y esto lo he encontrado mucho últimamente en ofertas que me hacen proveedores, pero también he visto que muchas de las multinacionales lo están utilizando, y es que te postulas a la vacante y te mandan una liga para que hagas una presentación en video. Entonces, tu candidato haces tu presentación en video, lo que te preguntaría yo en una entrevista corta, en donde te puedo decir, oye, pues cuéntame un poco de tu experiencia, un poco de ti, por qué quieres trabajar con nosotros, podemos precargar preguntas para que el candidato las vaya contestando, o sencillamente darle la indicación de que tiene 5 o 10 minutos abiertos para que nos cuente acerca de él. Y entonces ahí ya tenemos otro filtro. Las pruebas psicométricas, este es otro tema que también requeriría otra sesión para que lo hablemos.
y son las psicometrías. Es bien importante entender para qué se crearon las psicometrías, cuáles son las más adecuadas para los procesos de reclutamiento y selección y qué persona es la que está leyendo esa psicometría. ¿Por qué les digo es bien importante? Porque me he encontrado con empresas que me hacen perdón si alguno de ustedes la utiliza, pero yo como psicóloga clínica sugiero un no. Las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas se hicieron para identificar trastornos de personalidad. Y nosotros como reclutadores no estamos haciendo un análisis o un diagnóstico del candidato. Nosotros tenemos que identificar comportamientos, identificar tendencias de esa persona. Entonces, las pruebas que más se sugieren son las cuantitativas, que me permiten tener un resultado muy rápido. Y hoy en día hay un montón en el mercado. No por haber un montón en el mercado hay que aplicarlas todas. También hay que saber, dependiendo de esa necesidad que tiene el cliente, ese análisis de la necesidad que hice, qué tipo de pruebas. Porque también me he encontrado en procesos de selección donde les mandan 7 pruebas a los candidatos, en donde les va a tomar todo un día hacer la psicometría. Y créanme que los chicos de hoy en día, que son los que estamos reclutando, los centennials, no se sientan toda una tarde a llenarte pruebas psicométricas y hacerte dibujitos en una hoja. Entonces es bien importante y bien clave, uno, saber para qué las voy a utilizar, cuáles son las más adecuadas para el puesto y cómo las voy a usar. Otra forma de poder ayudarnos nosotros a validar que el candidato es el adecuado es cómo voy a evaluar sus competencias y su conocimiento. Tenemos desde lo más clásico, que son pruebas técnicas, pruebas estandarizadas que mandamos o que les hacemos o que los citábamos y las hacían. Y hoy en día está la gamificación. Seguro que todos la hemos escuchado. ¿Y de qué se trata? ¿De qué va esto? Pues es bien interesante porque es como los centennials son muy visuales, por eso Instagram es tan visual, porque ellos ya no quieren leer. Por eso las publicaciones de vacantes no deben ser largas porque la gente joven no quiere leer. Ellos todo lo quieren ver en un video, todo lo que sea muy visual. Entonces la gamificación me ayuda a eso porque los pongo a jugar, porque los pongo a competir, porque les pongo un reto. Casi que les puedo decir que hoy en día yo he cambiado la palabra prueba técnica para mis candidatos por te voy a enviar el reto técnico. Y entonces también, si nos ponemos a desglosar de qué se trata esta herramienta, son herramientas que no son baratas, son herramientas que van a costar si las queremos implementar de una manera profesional, pero que también podemos nosotros utilizar de manera más rápida, por ejemplo, en una entrevista si utilizamos acertijos. Si yo quiero saber qué tan rápido o qué tan creativa es una persona para solucionar un problema, pues puedo utilizar, y en vez de hacerle las preguntas clásicas en la estrategia SMART o en el modelo SMART, que son muy válidas y esas no van a pasar de moda por más que existan las herramientas digitales, pero también puedo hacerle preguntas por medio de acertijo. El candidato no se lo va a esperar y son muy útiles para validar esas competencias. Y finalmente, y no se nos debe ir, el último pasito que tenemos es validar esas referencias del candidato. También, antes, en los procesos 1.0 y 2.0, pues la validación de referencias era con una carta de recomendación o la constancia laboral en papel membreteado y firmado por el más alto mandatario de la empresa, y hoy en día no lo usamos. Con la tecnología, con el desarrollo de la experiencia digital, del reclutamiento digital, podemos utilizar otras herramientas. Podemos utilizar las mismas redes sociales para validar qué tipo de publicaciones hace, en dónde se está moviendo, o incluso algunas herramientas que nos permiten validar antecedentes o validar si de verdad ha estado trabajando o no en ciertas empresas. Y nuestra red de contactos, que nunca va a fallar, ¿no? Si yo sé que alguien ya trabajó con un compañero, con un colega, le puedo preguntar y también voy a tener la mejor referencia. Y ya para ir terminando,
parte importante de cómo nos ha tocado este mundo digital al reclutamiento es que los reportes también tienen que ser muy ágiles, los reportes tienen que ser rápidos, los reportes tienen que ser visualmente atractivos. Entonces es pensarme cómo estoy presentando ese informe. Y básicamente un informe de reclutamiento pues es el resumen de todo lo que hice en mi proceso, ¿no? Entonces, esos datos generales, por qué le interesa la vacante al candidato, cuánto me pide, si le valide sus referencias, por qué se adapta al puesto, cuáles fueron las pruebas que le apliqué. Y hoy en día hay muchísimas herramientas que me permiten sacar este tipo de reportes en una sola hoja. Y de hecho los va sumando. Herramientas como el SAT, por ejemplo. SAP es una herramienta para cualquier proceso muy buena. Y en la herramienta de reclutamiento de SAP me va permitiendo ir así, desde el reclutamiento, ir metiendo la información para que al final solamente me salga en una sola hoja el reporte de resumen de todo lo que hice con el candidato. Si no puedo implementarlo de esa manera, pues entonces está Excel siempre, ¿no? Para poderlo hacer, pero siempre teniendo en cuenta que el informe de reclutamiento es nuestro brochure de ventas como reclutadores. Cuando yo le presento un informe completo, claro y conciso a mi cliente, a mi solicitante, le voy a ahorrar tiempo. Y entonces en ese tiempo me va a poder decir si avanzo o no avanzo. Vuelvo y digo, hoy en día no queremos leer largos textos. Entonces, las herramientas digitales nos permiten hacernos más ágiles, pero no basta con utilizar las herramientas para ser ágiles, sino que nuestra actitud también se vuelva ágil.